como bien les decía y como siempre les digo, chicos, pero esperando que estén todos súper bien. El día de hoy vamos a seguir ya estamos llegando a las últimas partes de esta unidad de trabajo y energía. Ya vamos en la cuarta parte de trabajo y energía. Y vamos a trabajar, chiquillos, ya con lo que corresponde a aplicaciones de lo que estuvimos viendo sobre la energía y de la energía mecánica, la cinética, la potencial. Lo vamos a ir aplicando en distintos conceptos, sin despegarnos un poco de lo que ya hemos trabajado, sin olvidar los conceptos de energía que debemos recorrer siempre, esta conservación de la energía, cómo la energía va cambiando en distintas situaciones. Así que esto no va a ser la excepción, y lo que vamos a hacer ahora es ya trabajar con nuevos conceptos, pero que no se desligan tampoco del concepto de energía. En este caso, yo vamos a trabajar con el concepto de impulso y cantidad de movimiento, o también llamada momentum. Estos conceptos, chiquillos, también van a ser relacionados directamente con lo que es la energía, así que no tendríamos problema de poder analizar estos conceptos y poder comprender las características de la cantidad de movimiento o el impulso, que tienen interacción directa con el concepto de energía. Así que, chiquillos, el objetivo de la clase de hoy va a ser definir el concepto de cantidad de movimiento y el concepto de impulso, y cómo se relacionan con los conceptos de fuerza y energía mecánica. Vamos a ver que de alguna manera estos conceptos se relacionan entre sí y que tienen una característica particular que los asocia al fenómeno de trabajo y energía, así como también el de las fuerzas. Y además, chiquillos, vamos a analizar el concepto de cantidad de movimiento o momentum y cómo este se conserva. También vamos a hablar de conservación aquí, y cómo lo podemos observar en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Lo primero que vamos a ver, chiquillos, corresponde al concepto de momentum, o también llamado cantidad de movimiento, en donde vamos a definir, chiquillos, características de esta cantidad de movimiento y qué nos permite entender de la cantidad de movimiento que genera un cuerpo al moverse, para la redundancia. Vamos a abreviar la cantidad de movimiento con la letra P minúscula. No recuerdo exactamente a qué palabra se asocia esta letra P. Pero también llamada momento, chiquillos, va a ser la relación que va a haber entre la masa del objeto y la velocidad que éste tiene luego de que le aplicamos una fuerza. Nosotros nos preocupamos, por una parte, cuando veíamos las fuerzas, de que al aplicar una fuerza, el cuerpo adquiría una cierta aceleración y aumentaba su velocidad conforme la fuerza era aplicada. Ahora, la cantidad de movimiento o momentum se va a encargar de ver cómo es la relación que existe entre la masa del objeto y la velocidad que adquirió debido a la fuerza que se le aplicó a este objeto. O sea, ahora no nos vamos a preocupar de la fuerza aplicada, no nos vamos a preocupar del objeto que aplica la fuerza, sino que vamos a preocuparnos del objeto que es quien recibe esta fuerza. Es decir, ahora nos vamos a preocupar de la cantidad de movimiento, o sea, cómo se movió el objeto que se le aplicó la fuerza. Si nos ponemos a pensar, anteriormente, cuando veíamos fuerzas y las leyes de Newton, nos preocupamos de quién ejecutaba la fuerza, quién hacía la fuerza. Ahora nos vamos a preocupar, chiquillos, de analizar qué le ocurrió al objeto que recibió esta fuerza. ¿Y cómo vamos a analizar esto? A través del concepto de cantidad de movimiento. De esta manera, chiquillos, podemos ver, por ejemplo, que si comparamos, podemos ver que dos animales, por ejemplo, un gatito y un elefante, pueden moverse a la misma velocidad, pero la cantidad de masa que mueven, la cantidad de movimiento que generan es completamente distinta. Nosotros visualmente, si vemos avanzar dos animales como son el gatito y el elefante a la misma velocidad, nosotros nos va a dar la sensación de que el elefante se mueve con mayor energía, que pareciera que es más potente su movimiento. ¿Por qué? Porque lleva asociada una mayor cantidad de movimientos, porque aparte de estar relacionado con la velocidad, esta cantidad de movimientos tiene que ver con la masa del objeto. Entonces, la cantidad de movimientos, chiquillos, va a corresponder a la relación que existe entre la masa que el cuerpo mueve y la velocidad que lleva. Entonces, que quede claro entonces, la cantidad de movimiento, a diferencia de la fuerza, que se preocupaba de quién la hacía, en la cantidad de movimiento se preocupa de quién la recibe, en este caso.
En este caso, chiquillos, la cantidad de movimiento va a relacionar la masa que tiene el objeto y la velocidad que lleva cuando se mueve. Dicho de otra forma, va a relacionar la velocidad que lleva el objeto, el animal o la persona y cuánta masa es capaz de mover. Todo debido a una fuerza aplicada en el objeto o aplicada por él mismo, como puede ser la fuerza asociada al movimiento del animal. Entonces ahora cambiamos un poco la vista y nos vamos desde quién la ejerce a quién la recibe. Entonces, nuevamente, está presente la masa, como lo mencionaba Newton anteriormente, pero ahora nos preocupamos más de la aceleración, de la velocidad. Por otra parte, chiquillos, matemáticamente esta relación de la cantidad de movimiento se resume en una fórmula muy cortita, que es simplemente multiplicar la masa por la velocidad. Solamente relacionamos esto de manera directa. Es decir, un cuerpo de mayor masa va a tener que moverse más, va a poder mover va a poder generar mayor cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque va a acumular mayor energía también. Un cuerpo que se mueva más rápido, obviamente posee mayor movimiento, mayor cantidad de movimiento. Se puede cuantificar, enumerar de una manera mucho mayor. Entonces, simplemente la cantidad de movimiento queda resumida por la masa por la velocidad, siendo una relación directa. Si el cuerpo tiene más masa, tiene que mover mayor masa, o sea, generar mayor cantidad de movimiento. Y generar mayor movimiento, mayor fuerza se debe ejercer para que el cuerpo pueda moverse mucho más. Mientras que, lógicamente, un cuerpo que se mueve a mayor velocidad va a tener mayor cantidad de movimiento, porque si se mueve más con mayor velocidad, más veloz, más cantidad de movimiento lleva, o sea, mayor energía va llevando. Y ahí podemos relacionar la energía con la cantidad de movimiento, porque un cuerpo que lleva mayor velocidad, lógicamente, va a moverse más. La unidad de medida, chiquillos, relaciona la unidad de la masa, que es el kilogramo, con la unidad de la velocidad, que es el metro partido por segundo. Entonces, vamos a relacionar por una parte la masa en kilogramos y la velocidad en metros partido por segundo. Como bien dice ahí en el chat, el tiempo es la S de segundos, M de metros y kg de kilogramos. Entonces, va a quedar relacionado de esa manera. Un mayor momentum, una mayor cantidad de movimiento, implica una mayor dificultad para detenerlo y mayor fuerza para realizar esto. Lógico, porque si nosotros tenemos un objeto que se mueve con mayor cantidad de movimiento, se está moviendo con mayor energía, con mayor velocidad, vamos a tener que aplicar mayor fuerza para detenerlo. O sea, un cuerpo con mayor momentum, con mayor cantidad de movimiento, que puede ser un objeto con mayor masa o mayor velocidad, va a costar más detenerlo. Si volvemos al ejemplo del elefante con el gatito, independiente de que los dos lleven la misma velocidad, el elefante va a costar muchísimo más detenerlo porque tiene mayor masa, es decir, tiene mayor cantidad de movimiento. Y, lógicamente, un cuerpo que cueste más detenerse va a tener que aplicársele mayor fuerza para lograr este efecto. Entonces, masa por velocidad es nuestra cantidad de movimiento y es una relación directa. A mayor masa, mayor cantidad de movimiento. A mayor velocidad, lógicamente, mayor cantidad de movimiento. Y, por otro lado, si tenemos mayor cantidad de movimiento, implica que el cuerpo va a costar más detenerlo. Se fijan que todo es directo. Mayor momento, mayor dificultad para detenerlo. Todo sigue siendo una relación directamente proporcional. Entonces, claro con eso, vamos a pasar a definir ahora, chiquillos, lo que corresponde al impulso. Ya quedamos claros, chiquillos, que la cantidad de movimiento refiere a la relación que tiene el cuerpo cuando se mueve, cuánta energía se va acumulando y esta relación que existe entre la masa y la velocidad que tiene este objeto. Así que vamos a ver ahora el concepto de impulso, que tiene que ver también con esta relación que existe con la energía y la fuerza, pero que asocia otras características que es importante que nosotros podamos comprender. También llamado impulso mecánico, aquí se abrevia con la letra I,
de impulso. Ahí tenemos, es más fácil recordar qué características tiene. Si nosotros aplicamos una fuerza durante un corto intervalo de tiempo, vamos a cambiar la cantidad de movimiento levemente. Si nosotros aplicamos una fuerza pequeña o una fuerza durante un corto periodo, hacemos un empujoncito, nosotros vamos a imprimirle al objeto un impulso cortito. Sin embargo, si nosotros empujamos durante un buen rato un objeto y lo soltamos, vamos a acumular mayor energía para que el cuerpo se mueva más. Entonces, ahora regresamos a la fuerza aplicada para ver cómo podemos impulsar el objeto que va a tener una cierta cantidad de movimiento. Ya es ahí donde entra el concepto de impulso, que relaciona la fuerza que aplicamos y cuánto tiempo las estamos aplicando. Donde el pobre gato Toma ahí hizo un impulso, le pegó muy fuerte a esta pelota y lamentablemente le llega la pelota de regreso. Tuvo un impulso muy fuerte. Es decir, él aplicó una fuerza muy grande en un periodo muy corto de tiempo. Por ende, él impulsó su pelota muy fuerte, es decir, la pelota de golf acumuló mucha energía, acumuló mucha cantidad de movimiento, por ende, al tener mucha energía, provoca este efecto. Entonces, si la fuerza es durante un periodo muy corto, vamos a cambiar muy poquito la cantidad de movimiento. Pero si hacemos que esta fuerza en este tiempo cortito sea muy, muy grande, lógicamente vamos a imprimirle mayor energía. Entonces tenemos que marcar la diferencia. Si hacemos poca energía en poco tiempo, lo impulsamos poco. Si hacemos mucha fuerza en poco tiempo, obviamente lo vamos a impulsar más. Es como lo que decía el Tomás cuando don Ramón soltaba su gorro hacia el suelo. Lo tiraba muy rápido, lo tiraba con mucha fuerza y lo impulsaba muy poco tiempo. Es lo que pasa también cuando uno lanza la pelota de fútbol, o lanza una pelota de básquetbol, o le pega una pelota de voleibol. Uno le da un impulso, le pega muy fuerte, en un tiempo muy chiquitito. Esto provoca que la fuerza, por muy corto el tiempo que se realice, va a impulsar mucho el objeto porque la cantidad de fuerza generada fue muy grande. Entonces, vamos a tener que tener ojo con la fuerza que aplicamos y cuánto tiempo nos tomamos. Si aplicamos la fuerza mucho rato, el impulso va a ser poco, porque vamos a estar haciendo el movimiento muy lento. Pero si nosotros hacemos un impulso rápido e impulsamos rápidamente el objeto, le hacemos una fuerza muy grande en un periodo muy corto, visualmente se ve más potente. ¿Por qué? Porque impulsamos rápidamente el objeto. Pero si hacemos esto, aplicamos una fuerza durante un periodo muy corto, impulsamos lentamente el objeto. Pero si lo hacemos rápido porque aplicamos la fuerza en un tiempo más corto, lo impulsamos más. Esto, matemáticamente, es la relación que existe entre la fuerza aplicada y en un cierto tiempo se define como el impulso. El impulso, chicos, nos va a ser más que nada que cuánta fuerza apliquemos y cuánto tiempo nos tome aplicar esta fuerza. Matemáticamente, chiquillos, va a quedar definida por la multiplicación de la fuerza por el tiempo, donde si aplicamos mucha fuerza, la impulsamos más. Si aplicamos poca fuerza, lo impulsamos menos. Así que tenemos que tener ojo con eso, chiquillos, para que no nos confundamos. Entre más rápido hagamos el impulso, este va a mover más rápido el objeto. Así que mucho ojo con esta fórmula de impulso que, si mal no me recuerdo, si está bien, fuerza por tiempo. Si hacemos el impulso cortito, lógicamente vamos a tener que requerir más fuerza, vamos a tener que aumentar la fuerza. Pero siempre vamos a relacionar la fuerza con el tiempo. Si nos demoramos mucho en hacer el impulso, pero aplicamos poca fuerza, el impulso es menor. Si aplicamos mucha fuerza en mucho tiempo, el impulso va a ser incluso aún más, porque hay una relación directa. La unidad de medida, chiquillos, para el impulso mecánico va a ser el newton por segundo. Newton de fuerza, S de segundos. Entonces, es importante, chiquillos, que recordemos que si aplicamos más fuerza, el impulso es mayor. Si aplicamos menos fuerza, el impulso es menor. Si aplicamos más fuerza en más tiempo, incrementamos aún más el impulso. Pero si aplicamos mucha fuerza en un tiempo muy corto, el impulso va a ser un poquitito menos.
Si nos ponemos a pensar, chiquillos, nosotros podemos relacionar este impulso con este momentum, con esta cantidad de movimiento. ¿De qué manera? Y es un poco también, si seguimos la lógica que estuvimos viendo recién. La cantidad de movimientos, chiquillos, se preocupa de lo que pasa en el objeto que recibe la fuerza. Mientras que el impulso va a ver la fuerza que aplica el objeto sobre el que recibe esta fuerza. Es decir, estamos viendo el impulso y el momentum desde miradas distintas. El impulso se preocupa de quién hace la fuerza, el momentum de quién la recibe. Por ende, de alguna manera nosotros podemos relacionar este impulso con esta cantidad de movimiento. Podemos relacionar, como dice chiquillos, ambos conceptos, señalando que el impulso que generemos va a quedar determinado por el cambio de momentum entre dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el impulso de un objeto, el impulso que se genera en un objeto, va a quedar dado por el momentum que tiene al final de un recorrido y el momentum que tiene al comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Y observen lo que voy a hacer aquí en la pizarra. Denme un segundo. Miren acá. Tenemos dos situaciones, chiquillos. Aplicamos una fuerza sobre un objeto. Le aplicamos una fuerza. Supongamos que al comienzo de su recorrido tenía una cierta velocidad inicial. Luego de aplicar la fuerza, el objeto se va a mover y va a tener una velocidad final. Si nosotros queremos ver cómo fue el impulso que generó este objeto, cuánto se impulsó este objeto, simplemente debemos ver cuánto fue el momentum final y restarlo con el momentum inicial. Eso va a ser la relación que vamos a entender entre el impulso y el momentum. Si nosotros queremos saber cómo se impulsó un objeto, debemos saber cómo estaba antes de impulsarse y cómo estaba después de impulsarse. Antes de impulsarse, el objeto puede tener cierta velocidad y después de impulsarse tener otra. ¿Por qué? Porque debido a la fuerza aplicada, el impulso que generamos, el cuerpo lógicamente va a cambiar su velocidad. Entonces, si nosotros queremos ver cuánto se impulsó el objeto, podemos relacionarlo con la cantidad de movimiento, porque entre más se impulse, más aumenta su velocidad final. Por ende, el momentum cambia más del principio al final. Entonces, si nosotros queremos conocer el impulso de un objeto, cuánto se impulsó un objeto, debemos relacionar la velocidad, el momentum final, es decir, cuando ya el objeto terminó de impulsarse, y restarle el momentum que tenía antes de impulsarse o cuando recién se comenzó a impulsar. No olvidando, chiquillos, que la expresión de momentum es de masa por velocidad. Y tiene como es velocidad, puede ser positivo o negativo. Entonces, si queremos conocer cuánto se impulsó un objeto, debemos conocer cuánto fue su cantidad de movimiento luego de impulsarse y cuánto fue al comienzo de su impulso. Esa va a ser la relación que podemos entablar entonces entre impulso y cantidad de movimiento. Cuánto se impulsó un objeto va a quedar determinado por cuánto cambió su momentum de principio a fin. Siempre restando, no olvidando que restamos final menos inicial. Que lo tengan ahí claro, chiquillos, para que no se les vaya a olvidar esta relación que existe entre el impulso y el momento. Bien. Como la cantidad de movimientos, chiquillos, tiene relación con la energía, con esta acumulación de energía y el movimiento que genera, y si recordamos este movimiento, esta energía asociada al movimiento era la energía cinética, vamos a poder señalar, chiquillos, una conservación de esta cantidad de movimiento. Vamos a poder relacionar esta cantidad de movimiento y ver cómo esta cantidad de movimiento se conserva. ¿De qué manera? Si no hay fuerzas externas que afecten a los objetos, a los cuerpos o a un sistema de cuerpos, la cantidad del movimiento permanece constante y el impulso es igual a cero.
Chiquillos, en el ejemplo que vimos en la pizarra, había una fuerza externa. Ahora, si suponemos que no hay fuerzas externas, o sea, el cuerpo se está moviendo por sí solo, y no hay nada que lo esté afectando desde afuera, que lo esté impulsando desde afuera, vamos a poder decir que la cantidad de movimiento va a permanecer constante y que el impulso va a ser igual a cero. Es decir, que el cuerpo no se va a impulsar. Es decir, si mantenemos la cantidad de movimiento, es porque la velocidad del objeto se mantuvo. Sin embargo, no va a haber impulso. ¿Por qué? Porque si lo recordamos, el impulso queda dado por una fuerza externa. Si no hay fuerzas externas, lógicamente no hay impulso. Entonces, si queremos mantener la cantidad de movimiento constante, independiente de lo que le pase al objeto en su camino, el momentum va a mantenerse constante y el impulso va a ser cero, siempre y cuando no haya ninguna fuerza externa que cambie la velocidad. Si queremos mantener la velocidad del objeto constante, debemos entonces mantener la cantidad de movimiento. Puede cambiar alguna variable, pero no va a cambiar la velocidad. Si no cambia la velocidad es porque el cuerpo no se impulsó, es decir, no hubo impulso externo. Ponemos este ejemplo, chiquillo, de los astronautas que salen de una nave espacial, porque la nave espacial va a mantener su cantidad de movimiento independiente de que la masa de ella disminuya. ¿Y cómo disminuye? Porque los astronautas se bajan de la nave espacial. Si los astronautas se bajan de la nave espacial, la masa total de la nave disminuye. Pero su cantidad de movimiento no va a disminuir porque va a mantener su propulsión a velocidad constante. Es decir, si nosotros sacamos cosas de un objeto, si le sacamos masa a un objeto, podemos conservar su cantidad de movimiento siempre y cuando no haya un impulso externo. En este caso, en el caso del cohete, de la nave espacial, como la nave se impulsa por sí misma, no hay una fuerza externa que la esté impulsando. Por ende, va a mantener su velocidad independiente que la masa del objeto de la nave disminuya. Es decir, conservamos la cantidad de movimiento. El cuerpo se va a mantener moviendo. Si queremos mantener la cantidad de movimiento, también debemos compensarlo. Si nosotros queremos movernos con la misma cantidad de movimiento y disminuir la masa, hacemos lo que decíamos el otro día de la compensación. ¿Qué quiere decir esto? Bajamos los astronautas, supongamos que al bajar los astronautas de la nave, bajamos 150 kilos de masa de la nave. Si queremos que la nave se siga moviendo a la misma velocidad, mantenga su cantidad de movimiento, lógicamente, si disminuye la masa y queremos mantener la cantidad de movimiento, debemos aumentar la velocidad, debemos compensar. Como dice ahí, el principio de conservación del momentum señala que en un cuerpo o un sistema de cuerpos, este permanece constante a menos que se aplique un impulso en él. Es decir, aplicamos el principio de compensación, que lo podemos ver en la imagen aquí de este cohete. Si queremos mantener la cantidad de movimiento luego de que el cohete desprende una parte, o sea, disminuye su masa, para mantener la cantidad de movimiento original, debemos aumentar la velocidad del cohete. Lógicamente, si un objeto libera masa, se va a mover más rápido porque va a estar más ligero. Entonces, ahí se aplica el principio de compensación. Si queremos mantener el momentum constante, luego de que ocurra algo en el objeto, pierda masa, debemos entonces aumentar la velocidad para que ésta se compense. ¿Cómo podemos verlo, por ejemplo? Veamos la siguiente situación. Veamos el mismo ejemplo del cohete. Supongamos que originalmente el cohete, supongamos, chiquillos, que el cohete originalmente tiene una masa de 500, por ejemplo, una masa de 500 kilogramos y lleva una velocidad de 100 metros por segundo. Supongamos que esa es su situación inicial. El momentum, entonces, va a ser de 500 por 1000, son 500 por 100, perdón, son 5000. 50.000, perdón. Ese va a ser el momentum de la nave. Supongamos que después de un rato, esta nave pierde 100 kilogramos, o sea, queda a 400. Si queremos mantener el momentum al principio
Y al final, si queremos mantener el momentum al principio y al final, si perdemos masa, debemos aumentar la velocidad para que el 50.000 se mantenga. Entonces, en este caso, sí, tendríamos que compensar esta pérdida, es decir, la velocidad debería aumentar a 125. ¿Por qué? Queremos mantener el momentum constante. Queremos mantener estos 50.000 de momentum constantes cuando pierde la masa. Si pierde masa, debe aumentar su velocidad. Me había equivocado en la unidad de medida. Si pierde masa, debe aumentar su velocidad para que estos 50.000 se mantengan. Y todo esto que está aquí corresponde a un principio de conservación del momento. Mantenemos los 50.000 de momentum siempre, pero para compensar lo que perdimos de un lado, debemos aumentarlo en el otro. Eso es lo que dice el momento, la conservación del momento, que si una variable cambia, la otra debe cambiar en sentido contrario, es decir, si una aumenta, la otra va a disminuir y viceversa, para mantener el momentum constante. Todo esto se mantiene constante siempre y cuando nada externo impulse al objeto. Entonces, la cantidad de movimiento se permanece constante siempre que no haya impulso o una fuerza externa, y si cambia una de las variables, debemos cambiar la otra para compensar la pérdida de una de ellas. Es un ejemplo de lo que pasa aquí en la Tierra, Renato. En el espacio el efecto de la no gravedad no lo afecta. Estamos pensando en un efecto cuando el cohete recién sale de nuestro planeta. Si se han fijado cuando hay lanzamientos, luego de que los cohetes o las naves espaciales liberan un poco de carga, los cohetes aumentan un poco su velocidad. ¿Para qué? Para mantener su cantidad de movimiento constante. Entonces, como dice ahí, el momentum antes va a ser igual al momentum después. Y si baja la velocidad, tendríamos que aumentar la carga del objeto, de alguna manera, para que esto ocurra. No sé, como en las naves espaciales puede que no ocurra tanto, pero no sé cómo veremos una nave espacial. Pero sería lo mismo. Es decir, si baja la velocidad, deberíamos aumentar la masa para mantener el momento. En la guía van a ser ejemplos más reales, porque no sé si en las naves espaciales claramente no podemos aumentar la masa de la nave si es que ya está en el espacio. Pero la compensación sería igual, pero al revés. De nada, Enzo. Un ejemplo rapidito, lo podemos hacer rapidito, es el siguiente, ejemplo resuelto, ejemplo de posible pregunta de guía, así que harto ojo con esto. Tenemos lo siguiente. Una esfera de 0,3 kilogramos cae de una mesa. Ahí sí, cae de una mesa. Si luego de 5 segundos lleva una velocidad de 0,27 metros por segundo, determine el impulso debido a la gravedad y el momentum de la esfera. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa, que es 0,3. Tenemos el tiempo, que es 5 segundos. Y la velocidad, que es 0,27. Voy a agrandar esto para que lo vean mejor. Ahí sí. ¿Qué nos piden primero? Nos piden primero el impulso debido a la gravedad. Es decir, el impulso va a ser la fuerza por el tiempo. ¿Qué fuerza? La de gravedad. Nosotros sabemos que la fuerza de peso, con mayúscula, la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Por ende, la fuerza se va a transformar en masa por gravedad por el tiempo. Ese va a ser el impulso por la gravedad. La masa es de 0,3, la gravedad de 9,8 como siempre, y el tiempo va a ser 5 segundos. Entonces, ¿por qué cambiamos la F por masa por gravedad? Porque el impulso está determinado por la fuerza de gravedad, que siempre es masa por gravedad. Calculando esto anterior, chiquillos, el impulso
nos va a dar 14,7 newton por segundo. Entonces, el impulso se debe a la fuerza de gravedad, por ende sería masa por gravedad por el tiempo de caída. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo la gravedad? El efecto. Multiplicamos la masa 0,3 por 9,8 de la gravedad por 5, que es el tiempo. Multiplicamos todo y nos da el 14,7 newton por segundo. Eso nos daría el impulso por la gravedad. Mientras, lo vamos a hacer acá abajito, que el momentum es masa por velocidad. Es decir, multiplicamos 0,3 por 0,27. Multiplicando estas dos variables, 0,3 por 0,27, tenemos que el momentum sería de 0,081. Ese es más rápido porque tenemos la masa y la velocidad ahí y acá. Lo que podía causar dudas era lo del impulso. Si nos dan la fuerza, calculamos con la fuerza directa. Pero si nos dicen el impulso por la gravedad, debemos calcular el peso, la fuerza peso, multiplicando la masa por la gravedad. Y eso, esto de aquí, se transformaba en la fuerza. Y el tiempo ya lo teníamos acá. Ejemplos así, chiquillos, pueden aparecer en la guía, donde nos pueden pedir el impulso directamente por fuerza por tiempo, o bien ocupando el impulso que da la fuerza de gravedad. Cualquiera de los dos casos van a ser ejemplos que pueden aparecer en nuestra guía. Bien, chiquillos, eso es lo que correspondía a la clase de hoy. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar. En los últimos minutitos que nos quedan poquitos minutitos, nos quedan 4 minutos de clase, se nos hizo un poco más larga. Así que, si tienen alguna duda, chiquillos, con respecto a los conceptos que hemos visto, este es su momento para hacerlas. Si está todo claro, también me lo dicen. Tomás. Pregunte nomás. Obviamente, chiquillos, esta clase va a estar subida. Chiquillos, a partir de ahora las clases van a estar subidas después de las 4 de la tarde, por si acaso. Chiquillos, ¿todo claro? ¿Se entendió muy bien? ¿Se entendió bien todo lo que trabajamos el día de hoy? ¿Me pueden ir diciendo si es que entendieron? ¿Sí? Chiquillos, los demás, los que están además, vean, ¿se entendió? Obviamente puedes volver a ver la PPT, digo la clase, obviamente va a estar la PPT también subida, como siempre, así que cualquier cosa. Sí, Diego, lo importante es que también les recomiendo que durante estas clases no tomen apuntes, se preocupen de ver la clase, ir entendiéndola, y si tienen alguna duda, véanla todas las veces que quieran, luego cuando se suba la clase a YouTube. Recuerden que va a estar subida a YouTube junto a la PPT, que va a estar siempre en la descripción del video. Así que, por eso es que la subo al canal de YouTube, para que ustedes puedan verla todas las veces que sea necesario, y si hay algo que no entienden, obviamente pueden preguntarme vía Instagram, como siempre. Chiquillos, los del tercero A, recuerden avisarle a sus papás que hoy día tenemos reunión de apoderados a las 6 de la tarde, a las 6, no a las 7, a las 6, para que no se les vaya a olvidar. Así que eso, chiquillos, si no hay más dudas, pues voy ya cerrando la clase por el día de hoy. Voy a consultar con respecto a la hora de inglés, cuál es el horario de la clase de inglés, y si nos topa, podemos hacer un cambio de horario, corrernos unos minutitos para que puedan descansar y puedan conectarse y no tengamos la dificultad que tuvimos el día de hoy. Así que, chiquillos, esto todo por hoy, por lo menos. La clase de la próxima semana también va a ser de contenidos, va a unirse a esta, y esas dos clases, esta de hoy y de la próxima, van a ser la materia para la guía que viene la próxima semana. Entonces, en 2 semanas más tendríamos clase de resolución de dudas y explicar la guía. Así que eso, chiquillos. Espero que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que durante la tarde va a estar subida esta clase a YouTube, en el canal que ustedes ya conocen, junto a la PPT. Así que, y cualquier duda con respecto a la guía que deben entregar esta semana, no olviden hacerla por el canal de Instagram, si tienen alguna duda todavía con la guía que deben entregar este día viernes. Gracias, Quique, por acordarse de nosotros, que probablemente tú estés bien allá en el sur.
Así que cuídense todos, chiquillos. Nos vemos la próxima semana y que estén todos súper bien. Chao, chiquillos.